Muy buenas de nuevo al canal de Coaching para Escritores. No podía ser otra forma, ya que en mi camino de escritor decidí avanzar ese punto y me convertí en mentor literario y coach intuitivo. ¿Por qué? Porque durante 5 años he publicado 11 libros de varias temáticas, he pasado por un montón de experiencias y sé que estoy preparado para ayudarte. Prueba de ello es la comunidad de Tu vida en libro, 7 miembros que van a publicar su primer libro de forma gratuita y que sí o sí han dicho que adelante, que lo van a hacer y han empezado a escribir. Así que bueno, ahí lo lanzo, que ya tengo ese reto en marcha y seguramente algunos publicarán antes de lo que se imaginan. Entonces, si te vibra todo esto y tienes esa sensación de que tú también necesitas escribir un libro, contar tu historia, contar tu emprendimiento, contar tus procesos de superación, escribe Tu vida en libro, me uno a la segunda tanda, que no será gratuita, pero que estoy recopilando un máximo de 20 personas para acompañarles por un precio módico, ¿de acuerdo? Dependerá de cuando las consiga, os diré más cositas. De momento, simplemente que tengas claro si te resuena, ¿ok? Bueno, avanzamos al siguiente paso, de que hoy os vamos a hablar de cómo conseguir... ya no me acuerdo otra vez de lo que os tenía que contar. Ah, sí, vale. Cómo conseguir escribir una novela corta. La verdad es que lo de los títulos es una pasada en mí. Me viene y luego se me va, ¿no? Cómo conseguir escribir una novela corta. Es un proceso interesante y os lo quiero contar porque voy a explicaros cosas de mi propia experiencia, que donde a mí me tenía loco ese proceso, ¿no? ¿Qué me pasaba? Pues que yo venía del poemario, de escribir poemas, y me planteé el reto de escribir una novela. Entonces, la novela me parecía algo muy largo. Sí que había escrito algún microrelato, sí que había escrito un relato cortito, pero una novela parecían como palabras mayores. A ver, un segundo. Parecían como palabras mayores porque era asumir que cambiaba totalmente de formato y que iba a escribir algo como largo, grande, ¿no? Y me agobiaba muchísimo ser capaz de conseguir la cantidad de palabras que se requieren para una novela. Entonces estuve mirando y era como una locura, ¿no? Primero. Hasta que descubrí, gracias a San Google, que a partir de 7.500 palabras ya se consideraba novela corta. Y eso fue muy interesante, porque claro, la novela corta sí que me veía capaz de hacerlo. Entonces, bueno, yo empecé con esa idea, empecé a escribir, enfocándome en la novela corta y claro, conforme tú vas escribiendo, la mayoría de los textos, los elementos de Word te va colocando cuántas palabras llevas y yo iba viendo que avanzaba la cosa, pero que las palabras no llegaban y parecía que eso iba a tardar y no lo iba a conseguir. Entonces, ¿qué hice con todo esto? Pues sencillamente compartí mi agobio con mi mujer y me dijo: ¿en qué formato estás escribiendo? Y le dije, pues estoy escribiendo en A4. Dice, bueno, pero el libro lo vas a publicar en A5, ¿no? Le digo, sí. ¿Y qué quieres decirme con eso? Pues que si cambias el formato, de golpe vas a tener el doble de palabras. Y me pareció una maravilla, porque en cuanto cambié ese concepto mental, me relajé, porque ya de golpe todo el trabajo llevaba el doble de palabras, y vi factible conseguir el límite establecido para publicar como novela corta. Así que este es el primer truco que necesitáis saber a la hora de ser capaces de publicar vuestra novela corta, tener en cuenta ese proceso de qué formato estáis utilizando, cómo lo estáis utilizando, qué os puede aportar, dónde os puede llevar, porque así seguro que la mente os dejará en paz. O sea, ya, ¿podéis llegar a 7.500 palabras? Sí, si lo pasáis a A5 enseguida, será más fácil. Luego, ¿qué otra técnica utilicé yo para escribir mi primera novela corta? Pues empecé a utilizar capítulos cortos. Yo me los planteaba de 2 hojas, 3, 4 máximo, y cada capítulo pues hablaba un personaje. Entonces había varios personajes, una historia, aunque había unos protagonistas, había una historia bastante coral, donde le pasaban varias cosas a cada uno. Y entonces yo me enfocaba en que, bueno, ahora habla un personaje como si esto fuera un relato y cuenta una serie de cosas, ¿no? Y luego cuando ya llevas varios, 7, 8, 10, 15 personajes que han ido contando cosas, entre medio vuelves a unos que son como los más importantes, los más protagonistas, y vas interactuando unos con otros con sus relaciones, sus conexiones y sus conclusiones. Esto te va a permitir
sí o sí escribir esa novela, la novela que llegas dentro, ¿no? Yo te planteé que lo hagas de esta forma. Pues haz lo que quieras, desde luego, no te creas nada y puedes escribir 2 personajes y que vayan hablando sin parar y al final acabas creando esa novela. Eso también puede ser, pero simplemente te lo cuento desde mi experiencia, desde mi prueba, desde mi ensayo, desde mi error y desde mi mejor versión hasta el momento, ¿no? Fui capaz de escribirla así y avancé. En otro procedimiento también tenía claro que pues para la segunda novela también ya me la planteé como novela corta y lo que hice es que me planteé mitad de narrativa y mitad de poesía. Y eso es lo que me permitió crear y avanzar. Sí que es verdad que os voy a decir un truco, ¿no? Esto es lo que dicen las altas conocedores o esferas del mundo literario. Pero en Amazon creo que a partir de 25, 35, no, 75 páginas creo. Bueno, ahora no lo recuerdo, pero son poquitas páginas, no, 75 no, 25 páginas o ya se convierte en un formato libro, ya se puede imprimir, ya te deja hacerlo, ¿no? Entonces imaginaros la cantidad de cosas que se pueden hacer con un formato tan pequeño. Entonces podéis ser libres de hacer lo que os apetezca. Lo único que sucede es que si queréis mandar esa novela a un concurso o a una editorial, entonces sí que tiene que tener una serie de los requisitos que os he dicho, ¿no? De las 7.500 palabras como mínimo. Pero si no, y es autopublicado, pues hacéis lo que queráis. Libres, totales, de crear, de movilizar, de empatizar y de cambiar el paradigma de la escritura. Porque, bueno, igual esa historia es como un relato amplio, o es una micronovela, o yo qué sé, qué formato será el que necesitéis para contarlo. Simplemente que no os frene esa sensación de que si no llego a las 7.500 palabras no puedo avanzar, ¿no? Entonces, ser conscientes de que esa forma os va a permitir crear, que es de lo que se trata, escribir y practicar. Entonces, bueno, si por la primera vez no llegáis a 7.500, pues autopublicar y tirar para adelante. Y si os enfocáis en eso, ya veréis que también os digo una cosa, ¿no? Es más fácil cuando hayáis escrito algo, has escrito un relato, tener la capacidad de que el siguiente relato sea más largo. Cuando has escrito una novela corta, tener la capacidad de que la siguiente sea más larga. ¿Por qué? Porque ya ha habido un camino, ya ha habido una línea, una estructura que te permite esos pasitos, ¿de acuerdo? Y bueno, hoy os tengo que recordar que por favor le deis al like, me gusta compartir y comentar este contenido de valor para asegurarme de que os llega la información y que la estáis implementando. Ponerme en comentarios todas las preguntas que necesitéis, las voy a responder todas. ¿Qué tipo de vídeos queréis más en el canal? ¿Qué es lo que te ha gustado de este vídeo o no? ¿A quién se lo puedes recomendar? Y toda esa información, mándala sin problema alguno. Porque yo me comprometo aquí y ahora, en este instante, aunque lo veas en diferido, aunque lo veas grabado, a responder todo eso y avanzar a un siguiente nivel para de verdad poderte ayudarte, que es la necesidad de este canal. Sí que es verdad que la necesidad imperiosa de mi misión de vida es llenar el mundo de escritores que han conectado con el corazón, con su esencia más pura, y han escrito desde ahí sus historias, sean formato novela, cuento o libro de autoayuda o lo que sea que tengáis en vuestro corazón, y no desde la mente, que es como lo escribe la inteligencia artificial. O sea, avanzar ese paso y seguro que nos podremos ver acompañando ese procedimiento tan interesante. ¿Qué más os tengo que contar como conclusión? Pues como conclusión, que hagáis lo que os dicte el corazón, de verdad. Sé que lo he hecho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. No permitáis que nada os frene, no permitáis que os paralice. Ser capaces de avanzar a un siguiente punto, a un siguiente nivel. Y, ante todo, tener claro que la información está dada, que todo el mundo tiene capacidad de crear y que podéis hacer esto siempre y cuando os lo permitáis, os digáis un sí. Bueno, y con esto os dejo 2 vídeos aquí de vuestro interés que os van a permitir avanzar un siguiente pasito más en el mundo de la escritura. Nos vemos en los siguientes vídeos y os recuerdo que para sí o sí no flaquear en el intento, deciros la verdad, ser capaces de avanzar un puntito más, debéis amaros por encima de todos y cada uno de vuestros miedos. Chao, nos vemos.